Bendiciones en Cristo Jesús. Una vez más aquí saludándoles, Silas Israel Martínez en Boca Negra. Es una bendición estar con ustedes después de un tiempo trabajando en ciertos proyectos, siempre en la obra y también personales, todos exitosos y completos con la bendición y gracia del Altísimo. Te damos gracias, Señor, en este momento por tu paz, por tu bendición, por la unción de tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, por la unción del Espíritu Santo que nos da el poder para poder no convencer, sino sencillamente mostrar tu belleza, la belleza de tu palabra, y por la unción de tu autoridad, con lo cual podemos enseñar con poder, con autoridad y con amor. Amén, gloria al Señor. Bien, desde tiempos antiguos, la traducción y las diferentes traducciones e interpretaciones de la Escritura hacia los idiomas nuestros, en este lado del charco, ¿verdad?, del océano, siempre han carecido de fidelidad en muchos puntos, en muchas formas, en muchas maneras. Quiero decirles que siempre el Señor a cada quien le da un mensaje, una misión. En mi caso, Dios me ha bendecido con la accesibilidad a texto original, a idioma semítico. Ya décadas en este proyecto, en esta función, en esta misión que me llena de gozo. Aleluya. En esta oportunidad quisiera decirle de nuevo, vamos a estudiar basados en esos principios de respeto al texto original, especialmente el hebreo bíblico. Vamos a analizar un verso muy importante en el capítulo 4 del Génesis, verso 1 y 2. Conoció Adán a su mujer, Javá, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Verso 2, el que nos concierne en este estudio de la palabra de Dios. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Bien, hermanos amados, es tan importante el tomar en cuenta y respetar todos los accidentes de gramática, los detalles en el hebreo bíblico. Vamos a hacer una pausa, hay un autobús un poco ruidoso allá afuera. En los tiempos, especialmente en el siglo pasado, cuando se tradujo a muchos idiomas, desde el hebreo, arameo, por alguna razón, yo no soy quien para juzgar, quizá intencionalmente de parte del pueblo judío para no diseminar completamente la palabra, o de parte de los traductores quienes en alguna manera quisieron favorecer una línea de doctrina. Yo no sé cuál es realmente, o una mezcla de ambos, pero hay mucha información que perdimos. La perdimos totalmente en las traducciones. Es tan importante, hermanos amados, tomar en cuenta todos esos detalles de gramática en hebreo. Es tan importante. Y lamentablemente muchos no respetan esos detalles. Y eso es absolutamente no solo inadecuado, inapropiado, sino que ha limitado al pueblo de Dios de recibir la doctrina, la enseñanza, la traducción correcta. Jesucristo mismo, en sus edictos, en sus mensajes, en sus sermones, Él se aseguró de hacernos saber, hacernos conocer la importancia de esos detalles de gramática en las lenguas semíticas originales. Se recuerda cuando Él dijo una vez, no pasará ni una tilde, dice, ¿verdad? Ni una tilde, ni una jota sin que esto se cumpla.
En realidad él no dijo así, ¿verdad? Porque la tilde y la jota no son componentes en el idioma que él habló, el arameo y hebreo. No, él dijo, ni un hirik, ni un yod dejará de cumplirse. Ni un yod, ni un hirik, ni un yod. Refiriéndose el Señor específicamente a estas partes importantes de la gramática en esa lengua. Un hirik, hermanos, es un punto, un pequeño puntito, un punto como lo conocemos nosotros. Si usted coloca ese punto, por ejemplo, abajo del carácter yod, que es el que mencionó, un hirik y un yod, ese puntito le da un significado y interpretación totalmente diferente a ese carácter, a esa frase, a ese texto. Ese hirik dentro de un yod lo convierte en el pronombre propio personal, en la primera persona. El yod también, el 10º carácter del idioma hebreo, del Aleph Bet, ¿verdad? El 10º carácter, el yod, es tan importante porque también implica y significa el minyan. El minyan, hermanos amados, es el quórum necesario para poder leer la Torá en público. Tiene que haber un mínimo de 10 varones mayores de 13 años que sean capaces de empuñar un arma. 10 varones mayores de 13 años que puedan empuñar un arma es el quórum necesario para poder leer la palabra en público. De lo contrario, no se puede hacer. Ni un hirik, ni un yod pasará. Si usted coloca un hirik, un punto allí dentro de un carácter, lo puede doblar en carácter, como es el caso cuando les he enseñado acerca de la dualidad del hebreo, como en el Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ba'er haaretz. Allí, cuando dice los cielos, está un hirik dentro de el carácter. ¿Y qué implica esto? Que ahí no dice los cielos en plural, sino que dice 2 cielos. Algo muy importante. Entonces, no hay para mí, y el Señor me ha dado la oportunidad y la gran bendición de tener más de 60 años ya. Yo crecí en la iglesia, yo nací en una casa de pastores. Mi padre, bendiciones, padre mío, Saúl Martínez Tobar, mi madre Amelia Bocanegra Ramos de Martínez, siervos del Señor. Acaban de cumplir 63 años de esposos y 63 años de ministerio. Mi padre, aún a su edad avanzada, él se goza y ahora, ayudado por tecnología moderna, se sienta ahí en su casa a enseñar la palabra de Dios. Qué orgullo para mí. Gracias, Padre mío, por hacerme una copia de ti. Y a mi madre por sus consejos y su guianza. Entonces, amados hermanos, a través de estos 60 años, más de 60 ahora, que el Señor me ha permitido cumplir, he tenido la oportunidad de experimentar diferentes culturas, aún convivir por años con judíos, día y noche, las 24 horas del día. Bendiciones a todos mis maestros, mis tutores allá en Israel. Quisiera nombrarlos, pero eso no es permitido. Gracias por los rabinos que tuvieron la gran bendición, la gran misericordia, humildad en compartirme conocimiento. Todo esto allá en Estados Unidos, hermanos. En fin, yo he visto a través de todo ese tiempo que el peor parásito espiritual, el peor parásito dentro de aquellos que buscan conocer la palabra es la tradición. Sabe que la tradición mata a sus feligreses, a sus fieles.
El tradicionalista cree en lo que le enseñaron por indoctrinamiento. Son pocos los que hoy en día viven la espiritualidad, la palabra de Dios y la vida espiritual y cristiana porque lo eligieron autónomamente. La mayoría de los que practican religión en nuestros estratos sociales en Occidente lo hacen porque fueron indoctrinados por sus padres, por sus antepasados. Muy raros los casos en los cuales una familia que ha crecido con cierta línea de religión ha cambiado, como la de mi abuela Inés Tobar Ramírez. En su presencia esté en la gloria del Eterno. Ella nació y creció siendo parte de la iglesia tradicional más grande de nuestros tiempos. No quiero mencionar el nombre, por ética, por respeto. Ella decidió cambiar después y se convirtió al cristianismo evangélico, protestante. Fue tal su grado de convicción que todos sus hijos e hijas los mandó al seminario. Mi padre uno de ellos, y todos ellos siervos graduados, ministros graduados en el seminario, excepto, creo, el último varón no se graduó. Es un profesional ahora en otra rama. De ese grupo hermoso de siervos que fueron criados por mi abuela Inés Tobar Ramírez y mi abuelo José María Martínez Aguilar, solo 2 varones sobreviven y una mujer. Mi padre siendo el mayor y su hermano menor en esa familia y una de sus hermanas. Fue tal su convicción que todos ellos se convirtieron en pastores, en ministros. Y yo soy también resultado de aquella convicción que un día Inés Tobar Ramírez tuvo, se la transfirió a Saúl Martínez Tobar y él a mí. Y aquí estoy. En mi caso, la obra que yo hago, el ministerio, no es por ganancia económica. Yo no recibo ningún dinero, yo tengo mi trabajo por la bendita edad del Eterno. Baruch Hashem. Y Él me da el sustento y puedo enseñar su palabra sin ningún tipo de atadura ni compromiso denominacional. Reconozco la iglesia del Nazareno como mi iglesia, cuna, y a la cual yo reconozco como mi congregación, la cual le debo gran parte de la enseñanza que he adquirido a través de este tiempo también. Sin embargo, tome en cuenta que todo lo que yo enseño no lo hago en nombre de esa denominación ni de ninguna iglesia. Todas mis enseñanzas son mi responsabilidad. Por favor, no se equivoque. ¿Por qué? Le diré, el peor obstáculo para aprender la verdad de la palabra es el tradicionalismo y el fanatismo religioso. Por el tradicionalismo y el fanatismo religioso han muerto miles y millones de personas en el mundo. Si no, regrese usted a la Inquisición. Recuerde, lea, edúquese leyendo. Un fanático religioso no está interesado en probar bíblicamente que dice la verdad, que vive y enseña lo correcto. No. El fanático religioso y tradicionalista solo está interesado en que su línea de conducta y de doctrina que a él le enseñaron se continúe practicando y enseñando. Y muchos de ellos conocen la verdad, pero no la aceptan porque su corazón está totalmente ciego por el tradicionalismo y por el fanatismo. Génesis, Bereshit capítulo 4, verso 2. Ahí hay, hablando de respetar la gramática original en la palabra de Dios. Fíjense que ahí hay un detalle muy, pero muy importante que entender. El prefijo et, Aleph Tov, es un misterio en sí.
hasta el día de hoy no hemos logrado, ni los eruditos allá en Israel, ni nosotros que seguimos esas enseñanzas, esas costumbres de educar correctamente y de investigar en los idiomas originales. Aún no se ha logrado totalmente descifrar los misterios que encierra el prefijo et, Aleph, Tov. En su mayor connotación, et implica una copia de algo, una comparación, como cuando Eva, y ya esto lo discutí, lo enseñé en uno de mis videos acerca de el capítulo 4, verso 1 del Génesis, cuando Eva dijo, he creado un varón igual o como Yahweh. Aparentemente una gran osadía de ella en expresar tal edicto. Sin embargo, vea ese video para que entienda lo que sucedió ahí. Et fue usado allí por Eva cuando ella dijo, he creado un varón, et Yahweh, como Yahweh. En el verso 12 del capítulo 4, el prefijo et está especialmente ubicado, y quiero que lo entienda, y ahí lo voy a poner en la pantalla el texto hebreo. Cuando finaliza, usted ve el final del verso 1, hay dos puntos como los nuestros, dos puntos, uno arriba del otro. En la escritura hebrea, cuando usted ve esos dos puntos, significa que este es el final de un párrafo y ahí comienza otro párrafo. No hay un vav como en Génesis 22, cuando Jacob soñó y luego se levantó muy de mañana y salió a cometer una atrocidad por su ignorancia. También hay un video acerca de el sacrificio o la atadura de Isaac. En hebreo no se conoce como el sacrificio de Isaac. Ahí dice la atadura de Isaac porque no era un sacrificio. Allí, después del primero y en el segundo, desde el primero hasta el tercero y cuarto versos, siempre existe un vav. Lo que hace el vav es que une inseparablemente un prefijo con un sufijo, un pretexto con un contexto. En este caso no existe vav conjunction, la conjunción vav no existe en Génesis 4:2. No, señor, no, señora, no, joven, señorita, niños, no. Allí hay una separación entre ambos versos. Y en el segundo verso, que se lo coloco ahí, existe el prefijo et 3 veces, entre el 1 y el 2. Cuando está hablando, y escúcheme bien, y como le dije, le hice una introducción acerca del fanatismo religioso, del tradicionalismo. Si usted es tradicionalista, y fanático religioso, no escuche este video. Usted no está listo para recibir la verdad de Dios. Pero usted escucha siendo tradicionalista y siendo un fanático religioso. Dios toque su corazón para que abra sus ojos a la luz admirable de la palabra. En el capítulo 2 del verso 4 del Génesis, utiliza ese prefijo et, de tal manera que se convirtió desde décadas atrás, quizás unos 75 o 100 años. Dos eruditos judíos presentaron este dilema, esta verdad, este factor
total de enseñanza y traducción correcta, fiel. Et es el prefijo en la forma que está utilizado allí en Génesis 4, 2. Por implicación, por correcta interpretación de ese verso, se entiende que Abel tuvo un gemelo. Yo sé que aquí muchos de los fanáticos y tradicionalistas saltan, ¿verdad? Y le lanzan las almohadas al celular donde está mi imagen. No importa, yo no me inventé eso. Si usted cree saber más que aquellos eruditos judíos, que son los que escribieron estas enseñanzas, este idioma, si usted cree saber más que ellos, vaya a Israel y corrígalos. Yo solamente le estoy compartiendo en el amor de Cristo estas enseñanzas que han sido ocultas por siglos en la iglesia, por causa del tradicionalismo, del fanatismo religioso. ¿Quiénes fueron los hermanos de Abel? De Jebel. Jebel murió siendo la víctima del primer homicidio registrado en la Escritura, asesinado por su propio hermano. ¿Cuál fue el motivo que él tuvo para asesinarlo? Las diferencias en la adoración y en el sacrificio. Muchos hoy en día se continúan matando y asesinando, literalmente, lanzándose insultos y burlas entre las diferentes iglesias y denominaciones, pretendiendo ellos ser el único que conoce la verdad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ignorancia! ¿Cómo le va a usted a enseñar a los eruditos judíos? ¿Cómo va a hacer eso usted? Como decía mi abuelo, los patos le quieren tirar las escopetas, decía. Son proverbios antiguos de mi tierra, de mi tiempo, pero que encierran grandes moralejas y verdades. Ese prefijo et en Génesis capítulo 4 y verso 2 nos enseña, nos muestra que Jebel tuvo un hermano gemelo. Lo que usted ve ahí, hermano, en la Biblia, lo que usted ve escrito en nuestras Biblias, en nuestras traducciones, son una versión tan limitada de los originales. Yo les he hablado antes también de lo que se conoce como la conspiración judía en la traducción de las Escrituras, en las cuales aquellos judíos que participaron en la traducción de la palabra, a propósito, intencionalmente ocultaron muchas cosas, porque según ellos, Yahweh vino solo para ellos. Y lo que ellos tradujeron a nuestros idiomas, en su mayoría correcto, pero en aquellos puntos importantes y cruciales para la aplicación de doctrina, en los cuales tiene mucho que ver la misericordia del Eterno. Cuando él desde el Génesis 1:1 ya consideraba un segundo pueblo, el nuestro. Aquellos no judíos por sangre, el Goyim, que fuimos alcanzados por su gracia a través de la sangre derramada en el madero, en Jesucristo, nuestro Redentor universal, único por los siglos. Hay mucho poder en ese estatuto, ¿sabe? Se siente. Y en muchos de esos lugares de la Escritura en donde el Señor desde el principio tuvo en cuenta que había un pueblo elegido también, el segundo cielo. Por eso ocultaron
la dualidad de cielos en el Bereshit, verso 1, capítulo 1. Y si usted, siendo cristiano, se burla o ataca esta verdad contundente en el factor de traducción de la palabra, en donde dice dos cielos, está usted dando cosas contra su propio cuerpo, está usted aguijoneando su propio cuerpo. Como el burro, el asno, que dan patadas contra el aguijón, le van pegando para que camine y le tira la patada y se mete el aguijón en el... Así está usted. Porque la dualidad de dos cielos en el Génesis 1:1 es el primer profecía de Jesucristo, el Redentor del mundo. El primer cielo, Israel y su pueblo. El segundo cielo, nosotros, los que fuimos adoptados por su gracia a través de la maravillosa muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador, en el madero, en el Calvario. Por eso en Apocalipsis, ¿verdad?, lo confirma y dice: y vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el cielo anterior ya había pasado. Allá pasó el judío con la ley, y el nuevo cielo, iluminado por el sol de justicia, Yahweh, la luz creada, la primera luz creada en el Bereshit. Usted ve como ahí creó la luz y después el sol. La luz, la primera luz es el Señor Yahweh en la Torá. En los primeros 4 sefers, rollos, pergaminos de Moisés. Solo hay 4, no 5. Eso es el Pentateuco. 4, los originales 4 ríos y afluentes de los cuales habla el Bereshit también. Hay muchas incidencias en la Escritura. Muchas localizaciones en la palabra de Dios, en las cuales se manipuló el texto para ocultar la gracia de Jesucristo a través de nosotros. Vamos a continuar con esta serie. ¿Quiénes fueron los hermanos, los hijos de Adán y Jabá? Jebel murió, el primero de los gemelos murió a manos de su hermano. Pero hubo otro que quedó. Y Adán y Eva tuvieron muchos más hermanos y hijos e hijas. Lo dice la Escritura, usted lo sabe. Sin embargo, el capítulo 4, verso 2, hace énfasis a través de la incidencia Aleph Tov, del hermano gemelo de Jebel. Es tan linda la palabra del Señor y es tan hermoso descubrirla, escudriñarla. Te doy gracias, Señor, por el acceso a esos idiomas hoy en día. Hermanos amados, hoy en día ha cambiado la historia. Antes, hasta la misa se daba en latín, ¿verdad? ¿Para qué? Para manipular al pueblo. Hoy la gente ya no está tan ignorante, tan ingenua. Antes usted solo decía amén, porque lo dijo el pastor. Antes solo decía amén y se persignaba porque lo dijo el sacerdote, el padrecito. No, hoy no. La gente ha evolucionado junto con la sociedad a tal grado del Homo sapiens sapiens que no se puede aceptar algo sin probar lo que es verdad, que es veraz. Sin embargo, hoy en día aún hay mucha injusticia social. Hay muchos pueblos que por ignorancia continúan siendo manipulados por líderes inescrupulosos que solo tienen interés en sus diezmos, en su dinero. Su responsabilidad como hijo de Dios, como hija de Dios, y parte de la congregación, es aportar lo que usted puede y lo que da alegremente para el crecimiento de la obra del Señor. Nunca dé más de lo que debe. Nunca dé allá a donde se convierta en una carga para usted y sus hijos, porque entonces usted va a ser peor que un impío.
Dice que aquel que no provee para su propia familia es peor que un impío. Usted provea en la iglesia a su pastor, a sus líderes, lo que puede hacer sin que dañe su presupuesto. No dé el 10%, de más, y va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Esa enseñanza del diezmo es una mentira. Este es uno de los errores más grandes, sacados de Malaquías 3:10. En ninguna parte dice ahí diezmo. En ese entonces, cuando se escribió el Malaquías, el hebreo estaba en su etapa de evolución lingüística y literal, de lingüística, que no podían hacerse aún cuentas hasta más allá de cierto número, como 600 creo. Por eso es que hay muchos errores en el recuento de los israelitas en el desierto. Y si no se podía contar hasta cierta cantidad, ¿en dónde a usted se le ocurre que alguien iba a resultar con la ecuación del 10%? Eso fue algo que resultó del álgebra árabe mucho después. No, y Malaquías habla de 3 ofrendas que se traían al altar al año. Alguien me dijo, entonces hermano, ¿usted está contra el diezmo? Sí, hermano. Yo estoy totalmente en contra del diezmo. Cuando Jacob dijo, Señor, si tú me llevas y me compás y me traes compás y me das calzado y comida, yo proclamaré en este lugar a ti como el único Dios. Y todo lo que me das es tuyo. Algo irrespetuoso ahí le puso, y el diezmo apartaré para ti. Esa es mentira. Si usted cree como yo, que somos hijos de un Dios rico, de un Rey eterno, millonario, que de él, a él le pertenece la gloria, la honra y toda la riqueza, usted va a poder dar más del 10% y ni siquiera se va a dar cuenta. ¿Por qué limitar al pueblo de Dios con tal enseñanza falsa como el 10%, cuando Dios le dice, todo lo que tú tienes es mío? Jacob dijo, todo lo que yo tengo es tuyo, Señor, yo solo lo administro. Si usted dice, Señor, te voy el 10% de lo que es mío, usted ya salió del contexto, ya se fue totalmente del sentido bíblico. Amado Dios, todo es tuyo. Yo solo lo administro, Señor. Gracias por darme la confianza de darme este tesoro en las manos que es tuyo para que lo administre. Cuando usted comienza a vivir en esa filosofía de vida verdaderamente espiritual y divina, usted va a recibir abundancia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted se extendió en misericordia a aquel vecino que no tiene trabajo, que tiene como 11 niños y no tienen que comer? Eso es. Alguien dijo, nadie será juzgado por lo que es ni lo que tiene, sino será juzgado por aquella parte que dice, tuve hambre, me alimentaste, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo, me cubriste, vivía en el suelo, en la calle, y me diste tu techo. Por eso será usted juzgado. Génesis capítulo 4, verso 2. Heber tuvo un gemelo. Lamentablemente nos ocultaron toda esa parte de la historia bíblica. Nos ocultaron la dualidad de los cielos en Génesis 1:1, porque el judío no acepta ni quiere que usted sepa que desde el principio de la fundación de los cielos y la tierra, de los dos cielos y la tierra, Él pensó en usted y en mí como no judíos. Gracias al Señor. Gracias por todos sus mensajes en los medios. No había podido publicar debido a ciertos asuntos del orden técnico. No voy a decirlo completamente para que el diablo no se burle, ¿verdad? No se ría. Satanás ataca, hermanos. Cuando usted enseña la palabra, Satanás ataca y utiliza ciertos hijos del diablo con conocimientos técnicos para querer destruir la obra del Señor, pero no lo puede hacer.
Regresamos con más fuerza, con más tecnología, con mejores equipos y con más gozo, con más conocimiento. He aquí, envíame a mí. La palabra es suya, hermano. Se la entrego en el corazón con todo mi deseo porque su alma crezca y conocimiento de la palabra cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces usted se preguntará, ¿cuál es entonces la enseñanza implícita, incluida en Génesis 4, verso 2? ¿Qué es lo que me beneficia de ese misterio descubierto en el versículo 2 acerca del hermano gemelo de Abel? Bueno, lo más hermoso que se deriva de esa enseñanza es la providencia de Dios. El Señor es perfecto. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabía desde el principio que Abel habría de morir en manos de su hermano. Entonces, por eso proveyó de aquel hermano gemelo del cual hubo descendencia. En el texto original, que el judío no tradujo, que ingratamente no nos compartieron, está la descendencia como debe de ser. Usted entonces no crea que es descendiente de la sangre mala de Caín. No.